Muchas gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Creo que cuando hacemos esta revisión en estos días del abordaje que tenemos que tratar sobre las instituciones, no solamente los gobernantes, los ciudadanos, de eso se trata justamente ese concepto quizá muy elegante que llamamos gobernanza, que involucra, digamos, un concepto más horizontal donde todos participemos. Y lo hacemos pensando, hay que preguntarnos si cuando buscamos que se equilibren las instituciones en su desempeño, que sean operativamente útiles a la sociedad, pensamos, por ejemplo, o deberíamos preguntarnos, por ejemplo, si lo hacemos pensando en que una institución sea funcional, sea capaz de llegar a acuerdos, a consensos, a pesar de las naturales diferencias, y también cuando hay, por ejemplo, falta de reglas que se van construyendo a lo largo del camino. Y creo que en ese sentido nuestro análisis, nuestro punto de vista debería ir, el de todos los ciudadanos y en general la sociedad, más a fondo para valorar el funcionamiento de una institución. Claro que ahora en México nos encontramos con graves problemas porque, por ejemplo, cuando hablamos de la confección del próximo Congreso, si nos referimos, por ejemplo, a un estudio concreto de algún autor, Sheffield llamaba que hay que producir leyes que impacten en la vida de las personas, de los grupos sociales. Claro, allí el autor nos habla del funcionamiento de una institución, de los mecanismos de los que echa mano para que sea operativamente funcional, para que cumpla su cometido. Pero eso no necesariamente redunda en que la sociedad esté, digamos, satisfecha del producto de lo que llegan a acordar esos parlamentarios, esos acuerdos, del funcionamiento y de sus resultados, es decir, las leyes mismas. Por eso me parece que en el caso concreto del Congreso lo que necesitamos, la confección me refiero del próximo Congreso en 2024, es, yo diría, la primera gran necesidad que tenemos, no solamente de estar volteando todo el tiempo, que está muy bien que lo hagamos, a la elección presidencial y desde luego a la de los gobernadores, los presidentes municipales, sino al arreglo que logremos en el próximo Congreso para que tengamos eso que llamamos en ciencia política el gobierno dividido, que no quiere decir otra cosa que el presidente que llegue, quien sea, de la coalición que sea, no tenga mayoría para lograr esos equilibrios de una institución a los que se refiere el Sheffield en su texto. Y creo que esa es una primera parte, la confección del Congreso. La otra parte es recurrir, por ejemplo, a las instituciones que imparten justicia electoral, porque allí va a estar, me parece, la base de para que se logre ese arreglo, pues necesitamos un juez que haga esa validez, que lo sabemos está en la Constitución por el Tribunal Electoral, pero para que eso pueda ocurrir, la normatividad y el funcionamiento interno de ese tribunal debe resolver cualquier controversia que pueda surgir a lo largo del camino con verosimilitud, con verdad y con el mayor consenso posible, guste o no a los actores. Esta controversia me parece ha surgido porque estamos desde luego en una competencia que debemos reconocerla así como un cierre de sexenio muy conflictivo y estamos justamente en el territorio que el presidente es el que más le gusta, el que más domina, que es justamente donde no hay gobernanza, donde reina el conflicto, donde mejor se mueve y por eso la operación electoral se le facilita más y creo que allí debemos apostar, reitero, por esas dos instituciones. Llevamos dos, una a futuro, que es la conjunción del Congreso, y una de la actualidad, que simplemente debe poner por encima siempre su fallo definitivo, inatacable, como dice el 99 constitucional. Me parece que allí es el blanco de todas las ofensivas que hemos visto y va a bajar desde luego hacia las candidaturas de gobernadores en los próximos meses, pero estamos ya viendo el inicio más importante de ese conflicto en contra de las oposiciones. Ya había incluso el primer escarceo sobre que la oposición estaba desaparecida, como el año 2021 demostró justamente lo contrario, con esa mayoría numérica que puso en la Cámara de Diputados. Por eso me parece que es tan importante la confección del Congreso. Y creo que el fenómeno distinto que está marcando la oposición, sea quien sea su candidatura, ahorita la va marcando la senadora Gálvez, pero
debe encontrar aspirantes que a pocas semanas de su presentación lo está haciendo con relativo conocimiento del público, y veremos sus resultados, lo que está haciendo precisamente en conjunto toda esa oposición. Por eso me parece que ahora mismo el rol que va a continuar haciendo, y ya lo está demostrando el presidente, es justamente que la senadora Gálvez ya no es una burbuja, es una tendencia, y que sus respuestas apuntan hacia el corazón mismo de su preocupación presidencial, que es justamente la de los votantes que puedan ser probables votantes, llamemos así, del López Obradorismo. Y creo que otra virtud que puede manejarse, eso sí surgió por la coyuntura, es porque la expresión libre que hace, por ejemplo, la senadora Gálvez, lo hace en un entorno libre, natural, a contracorriente de las aspiraciones oficialistas, que lo vemos una y otra vez, a pesar de los deseos de algunos, que no debaten precisamente por indicaciones presidenciales. Este es el cierre tan conflictivo en el que hoy nos encontramos, en torno a un proceso electoral que todos los mexicanos me parece que debemos pugnar porque ocurra en las condiciones mejores y necesarias posibles. Así nos encontramos hoy, porque me parece que, por desgracia, el objetivo del oficialismo es continuar con esa embestida contra quien vaya como puntero en torno a las oposiciones, sea quien sea, rubro por rubro, y revisando su vida pública desde los aspectos comunicativos, judiciales, con esas herramientas y también con herramientas políticas, todos los usos en general políticos en su contra, porque lo peor que podemos observar es que están siendo liderados desde la jefatura del Estado, que esa es la parte más preocupante que está poniendo justamente en vilo el orden constitucional. Por eso creo que esas tres instituciones son clave, en mi opinión: la conducción del próximo Congreso, la actuación del Tribunal Electoral y desde luego el enorme guardián que significa nuestro Tribunal Constitucional, la Corte. Ese es el contexto en que hoy nos encontramos, dado el indicador más reciente del Latinobarómetro, que, como recordamos, tiene ya un muy poco aprecio, o por lo menos minoritario aprecio, de los mexicanos por la democracia. Creo que debemos volver a evocar, Teodoro, la manera en que lo entiende el profesor Norberto Bobbio. Debemos observar hacia el horizonte y observar que tiene más bondades, como él dijo, el futuro de la democracia.